Antes de empezar con la charla en sí, voy a hacer una pequeña historia de mi carrera profesional por un tema puntual que me parece importante comentar, que es, mi padre fue arquitecto, era un arquitecto que tuvo un estudio para mí espectacular, siempre puedo ser muy subjetivo por razones obvias, pero el estudio que tenía con el arquitecto Rodolfo López Rey, hicieron obras espectaculares en la década del 60 y del 70, que al día de hoy tienen una vigencia enorme, que es a lo que aspiramos en cada obra que hacemos, que no sea una arquitectura de moda, sino que dentro de 40 años sigan estando vigentes. No digo que lo logramos, pero sí que es uno de los premisas que nos planteamos en cada proyecto. Después, mi padre se separa en la década del 80 del arquitecto López Rey y crea otro estudio con dos arquitectos, los arquitectos Alberti y Coe, como arquitectos asociados. En el 95 yo me recibo arquitecto y en el 96 voy a estudiar a Estados Unidos. Cuando vuelvo, empiezo en el 97 siendo socio minoritario de ese estudio, hasta el 2001 que se disuelve ese estudio y aparece el estudio Gómez Platero propiamente dicho. Y entonces ahí es hacia donde quiero ir, ¿no? Porque cuando Federico comentaba un poquito las cosas que hemos hecho como estudio y demás, quiero dejar muy claro, sobre todo a los chicos que están estudiando y demás, que la fortaleza del estudio Gómez Platero no es Martín Gómez Platero, sino que lo que hemos logrado en estos 20 años ha sido gracias al equipo del estudio Gómez Platero, que es un equipo de gente muy, muy talentosa y que confirman cada día un concepto que tenemos sobre la arquitectura, que es que la arquitectura para nosotros es una disciplina absolutamente colectiva, que una obra precisa de perfiles distintos de arquitectos y que realmente de forma individual es muy difícil lograr un producto realmente bueno y contundente. Entonces, una vez cuando recién empezábamos con el estudio nuevo, con el estudio Gómez Platero, tuvimos la suerte de ganar en 2002, 2003 un concurso en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, de una terminal terrestre, de una terminal de ómnibus, que era un proyecto importantísimo para nosotros porque además era nuestro primer proyecto internacional. Y ahí, como muchos de ustedes saben, estamos viviendo una crisis brutal, tanto en Uruguay como en Argentina, y realmente no poníamos un azulejo acá, era muy difícil trabajar. Y esa obra me permitió traer excelentes arquitectos al estudio que estaban justo con poco trabajo, y esos arquitectos como Álvaro Serrondey, Arturo de los Santos, bueno, el arquitecto José Díaz ya estaba conmigo, fue lo que permitió ser el germen de lo que es el estudio hoy. Entonces, como reflexión, creo que es muy importante dejar claro eso, ¿no? Que la potencia del estudio es el equipo que tenemos y no yo, que si bien, por supuesto, soy el director y el responsable, pero los méritos de haber llegado hasta acá no son míos, sino son de ese trabajo en equipo. Ahora pasamos a la charla propiamente dicha, donde vamos a hablar de urbanismo y vamos a hablar de arquitectura, pero sobre todo de algo en común que tienen estos dos programas, que es el espacio público. La importancia que le damos en el estudio al espacio público. Entendemos que en cada proyecto que hacemos tenemos que generar un pedazo de mejor ciudad y un espacio público de calidad. Reitero, no quiere decir que siempre lo podamos lograr, pero sí que es algo que tenemos totalmente como premisa en cada uno de nuestros proyectos, tanto sean urbanísticos como arquitectónicos. Y en ese sentido, podemos decir que el ser humano vive en tres lugares físicos diferenciados claramente. Uno es su hogar, donde tiene sus relaciones familiares. Otro es el lugar de trabajo, donde tiene sus relaciones profesionales.
y otro son los espacios públicos donde mantienen sus relaciones sociales. Esos tres espacios, con la pandemia, se pegotearon en uno solo, pero las pandemias pasan y esto entendemos como estudio que va a volver a diferenciarse en estos lugares. Y les quiero comentar por qué le damos tanta importancia al espacio público y a las relaciones sociales que se desarrollan en esos espacios públicos. Y para eso quiero que vean un pequeño video de un estudio de Harvard que se realizó durante muchos años, que vale la pena. No pasa. Por esto que estudiaba Harvard, entendemos que el espacio público es tan trascendente. Y ese es el objetivo de esta charla. Transmitir lo que para nosotros significa el espacio público. Entonces, hablemos de urbanismo, de la ciudad del futuro. Cuando pongo un título como La ciudad del futuro, digo, en verdad, lo único que sabemos del futuro es que se nos viene a una velocidad exponencial y que se vienen cambios impresionantes. Por lo tanto, la ciudad del futuro tiene que estar preparada para realmente absorber esos cambios. Entonces, si vamos a las cosas más importantes cuando proyectamos este tipo de urbanizaciones, es, por supuesto, que tenemos que tener un respeto por el entorno enorme. La ciudad que vayamos a diseñar o la urbanización que vayamos a hacer tiene que ser totalmente reactiva hacia lo que nos está mostrando su geografía, su identidad, su cultura. Por supuesto que también tiene que ser policéntrica. Hoy está muy en boga el concepto de la ciudad de los 15 minutos. Es un título que a veces no me gusta mucho usar porque está muy usado, pero realmente Moreno, cuando planteó esa idea, coincidimos plenamente. No es sustentable estar una hora en un transporte público o privado para llegar a nuestros trabajos, sino que tenemos que buscar esas ciudades que tienen esos distintos acentos, esos distintos centros. Ni que hablar que tiene que ser totalmente mixta en sus usos. No queremos ciudades universitarias, ciudades industriales, ciudades residenciales, sino que todos los usos se mezclen y haya una sinergia en sus usos. Eso genera una ciudad, por supuesto, abierta, continua, ni que hablar que tiene que ser digitalmente global, lo damos como algo obvio, pero quizá este concepto es el más trascendente, porque tenemos que tener una ciudad que sea absolutamente flexible hacia esos cambios que se nos vienen, que realmente no podemos saber cuáles son. Desde mi punto de vista, creo que los cambios más trascendentes que van a venir por el lado de la movilidad, pero es una suposición que estamos lejos de saberla y de poder afirmar. Ni que hablar que queremos ciudades jerarquizadas y no uniformes, jerarquizadas con acentos en distintos lugares según los espacios públicos que generemos. Por supuesto, autorregenerativa, tomando en cuenta todo lo que es la sustentabilidad. Multimodal, porque obviamente el humano y la máquina tienen que convivir. La calidad de las ciudades que nos gustan son las ciudades donde el peatón tiene un protagonismo importante. Si les doy a elegir a todos ustedes dónde queremos irnos de vacaciones unos días, creo que muchos podemos elegir Londres, París, Madrid, New York, y muy pocos Dallas, donde una autopista capaz que te pasa por arriba si andás en bicicleta o caminás. Y por supuesto, la ciudad es una plataforma de experiencias. El tema de las experiencias es algo también que vamos a hablar porque es algo clave en cada uno de los proyectos. El respeto por el entorno y por su geografía no termina ahí, sino que ni que hablar, el respeto por su patrimonio es algo importantísimo en cada proyecto que hacemos. Y la comunidad tiene que ser una plataforma de desarrollo para todos los que estamos viviendo y conviviendo.
en esa ciudad. Ahora, como les dije, voy a centrar la charla en el espacio público. El espacio público es clave. Las ciudades más espectaculares son las que tienen espacios públicos de calidad. Y realmente eso es por el estudio de Harvard, porque las relaciones sociales se dan ahí y porque al final del día todos nosotros lo que queremos es ser felices y quizá como arquitectos, urbanistas, podemos aportar un grano de arena generando esos espacios para que se den esas relaciones sociales que buscamos. Por supuesto, la ciudad del encuentro, del bienestar, de disfrutar, felicidad, etc. Acá paso un poco a un proyecto que estamos haciendo en Ecuador, que es un master plan de una ciudad de 1000 hectáreas, en la ciudad de Manta, donde tenemos el desafío, por supuesto, de una naturaleza espectacular y avasallante como es la que encontramos en Ecuador, hacer una mixtura con el artificio, con lo que genera una ciudad, y no es una versus la otra, sino todo lo contrario, es buscar la sinergia entre ellas, entre la ciudad natural y la naturaleza en sí. Y esta ciudad que está en Montecristi, como les decía, está ahí muy cerca del Pacífico, de la ciudad de Manta, que es una ciudad portuaria sobre el mar, genera este tipo de cosas que hemos estado hablando. Un tema absolutamente reactivo al terreno donde nos vamos a implantar. Entonces, acá hablamos de que la ciudad la queremos fuera de la grilla, no las ciudades acostumbrados que estamos en América Latina, que vienen absolutamente ortogonales, puestas de forma artificial en el lugar que sea, imponiendo una forma de hacer ciudad y de cultura, sino que no queremos justamente esas ciudades homogéneas, sino queremos ciudades donde haya centros urbanos importantes, porque al ser humano le gusta vivir en comunidad, pero también para que haya espacio para la naturaleza, para lugares donde la naturaleza predomina sobre lo artificial. Pero para nada una ciudad homogénea, como veníamos hablando, con una grilla de estas características, sino que esta grilla la pasamos a ir destruyendo, generando una área verde que ya teníamos, generando espacios públicos, generando distintas manzanas totalmente para nada uniformes, sino que aparecen, a veces le decimos piedras o células, que eso van generando distintos usos, dependiendo, por supuesto, cada uno de esos macrolotes, donde vamos acentuando la intensidad de lo urbano y donde vamos bajando esa intensidad hasta llegar a la naturaleza absoluta, con distintos usos. Siempre, como decíamos, una ciudad de usos mixtos. No queremos esos centros de ciudades donde a las 6 de la tarde quedan vacíos y realmente son un problema y que lo vemos mucho en nuestra América Latina. En este proyecto, como decíamos, planteamos que sea policéntrica, aparecen distintos centros con esas piedras o células que no encajan perfectas entre ellas, sino que dejan que la naturaleza se vaya metiendo entre los espacios que van dejando esas manzanas amorfas para ir generando parques de distintas calidades, de distintas identidades, de distintos tamaños, que eso van dando pie a distintos acentos urbanísticos según el tamaño del paisaje que tengo enfrente. También creemos y queremos ciudades sin frente y fondo, ciudades donde cada metro cuadrado sea igual de interesante, esté donde esté, y de esta forma lo buscamos lograr. Y empezamos a generar un master plan de este tipo, pero donde estas manzanas
nos van permitiendo adaptarse a ese futuro que se nos viene, que tenemos que dejar lo más previsto posible para que sea absolutamente flexible a lo que nos va a deparar dentro de 5 años. Hay quien dice que en los próximos 5 años vamos a vivir cambios más importantes y mayores que en los últimos 50. Esta es una maqueta de lo que estamos hablando, de esa ciudad en Manta, en Ecuador, donde aparecen imágenes de este tipo, donde de nuevo buscamos no hacer un puente, sino hacer una plaza donde tiene vías vehiculares, pero termina siendo una plaza, realmente un espacio público más que buscamos en la ciudad. Y buscando siempre este tipo de ciudad, donde los usos mixtos conviven, hacen sinergia, se retroalimentan unos con otros, y el espacio público es protagonista siempre. Esta es otra imagen de, reitero, según la diagramación van cambiando las densidades que vamos buscando, pero siempre generando este tipo de espacio público. Este es otro proyecto que estamos también, que es un master plan acá en Uruguay, en Colonia, que es al este de la ciudad de Colonia, perdón, al oeste de la ciudad de Colonia, sobre el río. Es una fracción de cerca de 500 hectáreas. Y lo mismo, buscamos los mismos conceptos que estábamos hablando recién. Un respeto por el entorno geográfico, ambiental, paisajístico, cultural, etcétera, que nos permita generar este tipo de cosas. Lo obvio quizá era tener una ciudad donde las vistas al río sean las preponderantes, pero con el paisaje que tiene y los accidentes naturales que nos encontramos, volvimos a este ejemplo de esos macrolotes, esas macromanzanas que pueden dividirse de muchas formas, pero que con su irregularidad van generando parques que nos van dejando, si quisiéramos, atravesar toda la ciudad en bicicleta o caminando por esos espacios públicos. Y de nuevo, generando este tipo de imágenes, donde vuelven a convivir esos usos mixtos y la naturaleza, y no hay una puja entre unos y otros. Pero si vamos a la arquitectura, buscamos el mismo objetivo. Reitero, no digo que siempre lo podamos lograr, y después capaz que pongo algún ejemplo acá en Uruguay, donde logramos una parte y otra no, porque siempre hay que tener un equilibrio que muchas veces es difícil entre el cliente, entre las autoridades municipales y nosotros tratando de generar siempre un pedazo de mejor ciudad. Pero el espacio público no puede dejar de ser relevante. Cada proyecto que hacemos, reitero, si no generamos un pedazo de mejor ciudad, fracasamos como estudio de arquitectos. Y me gustaba poner este ejemplo que lo conocemos todos y es muy potente, ¿no? Lo que era la Highland antes, lo que fue después del proyecto espectacular que hicieron Dile, Renzo y Cofidio, y ese espacio público generó una potencia tal que generó quizás el proyecto inmobiliario más ambicioso de los últimos 50 años, que tiene un montón de críticas desde el punto de vista urbanístico y demás, pero lo generó ese espacio público, que es ese proyecto inmobiliario, es Hudson Yards. Y algo similar va a pasar en Londres, no lo pusimos acá en la charla, pero en Greenwich también se generó algo parecido, también por el mismo estudio de arquitectos, y va a generar una explosión de ciudad que esperemos que realmente sea de la calidad que se merece. Y este ejemplo, yendo a una escala totalmente distinta, es un proyecto que me encanta,
que es en Milán, a 2 cuadras de la Plaza del Duomo, que es la casa Apple en la plaza, creo que la placita se llama Liberty. Y entonces ahí Foster, el estudio de Foster, tira toda la plaza, toda la tienda Apple, la tira abajo de la plaza, generando un gran espacio público donde la gente va, por supuesto que entra a comprar, pero va a pasar el día, va a almorzar con un sándwich y 2 amigos. Realmente generó un espacio público de una calidad brutal y, de nuevo, potenciando a la marca, pero donde el espacio público y las relaciones sociales las pusieron como protagonistas. Y realmente me parece que es uno de los mejores proyectos de Casa Apple que he visto. Pero, como dije que iba a insistir mucho con el espacio público, vemos que el espacio público empieza a agarrar una importancia tal que aparece ya en programas que nunca habíamos pensado, como aeropuertos, por ejemplo. Este es el aeropuerto de Singapur y ya tiene un espacio público imponente como es esto, ¿no? Ya empieza a colonizar distintos programas que quizás hace unos años era impensable. Antes, y hoy también, se dice que el éxito para un proyecto inmobiliario, sea residencial, corporativo o de retail, es la ubicación. Y la ubicación sin duda es clave. Pero hoy con eso no basta. Hay que buscar el enamoramiento del público en ese sentido para que realmente sea exitoso y tenga su identidad. Y eso, de nuevo, lo logramos con espacios públicos que no queden en el límite del predio. Antes, el espacio público era monocapa, era la calle, vamos a decir. ¿Ah? Hoy, cada vez más, buscamos en los proyectos que el espacio público entre adentro de nuestros predios, entre a distintos niveles y le dé una singularidad y una identidad al proyecto que lo hagan realmente digno de enamorarse. Y este proyecto muestra un poco ese tipo de cosas. Es un ejercicio que hicimos para un congreso que nos invitaron a dar una charla de este tipo de planteos. Entonces tomamos la estación de AFE y generamos un proyecto donde la ciudad entraba adentro del predio, generando ese parque elevado, donde hoy, si no, no podemos ver la bahía de Montevideo y el cerro, que es una vista tan espectacular. Por supuesto, respetando a muerte el entorno, el patrimonio, la cultura que rodea este predio, pero generando de nuevo ese espacio público que le da una identidad y unas relaciones sociales que al final del día es lo que estamos buscando todos. Este es un proyecto en San José de Costa Rica, donde de nuevo es un proyecto de usos mixtos, tiene hotel, residencia, corporativo, pero en su planta baja tiene un basamento comercial donde dejamos que la ciudad esté totalmente adentro del edificio. Lo mismo en este proyecto en Monterrey, en México, es un proyecto de usos mixtos, ya está inaugurándose, fue un concurso que tuvimos la suerte de ganar y eran 3 torres residenciales, un hotel, un área corporativa de coworking en el basamento de las torres y abajo una plaza comercial, como le dicen en Monterrey. Entonces nos retiramos del límite del predio para generar ese atrio urbano, donde por supuesto además ganamos bastantes más metros lineales de fachadas, pero generamos de nuevo que no esté más esa barrera entre la ciudad y nuestro lote. Y realmente este tipo de proyectos que al principio habían tenido algunos peros por temas de seguridad y demás, hoy están siendo muy bien recibidos por el éxito comercial que tienen, porque realmente el espacio público termina potenciando el metro cuadrado de venta o de renta que tenemos.
Entonces, este es un cortecito bueno, de cómo el espacio público va permeando en distintas capas, no solo a nivel de calle, sino que va subiendo. Y esta es otra imagen de eso. Este es un proyecto en Guatemala, también que está empezando la obra ahora. Es un proyecto también de usos mixtos, es una torre corporativa y una torre residencial y una plaza comercial abajo, lo mismo, totalmente abierta a la ciudad, nutriéndose de la energía de la ciudad, y volvió a ser un proyecto también, esto también fue un concurso que tuvimos la suerte de ganar, pero fue muy exitoso en el proceso de ventas. Y este edificio, que es también un ejercicio como el de la estación de AFE, es en México, en Ciudad de México, donde, hablando de estos temas, era un esquema de retail, y también nos habían invitado a dar una charla y nos pedían que hiciéramos también el ejercicio teórico de un edificio que no estuviera construido. Y de nuevo, con el mismo concepto, generamos este tipo de espacios y de usos mixtos para generar algo de este tipo desde el punto de vista del retail, donde es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en un mall convencional. Acá conviven anfiteatros, conviven tiendas, conviven distintos usos, distintos públicos, donde realmente hay sinergia entre ellos y se va generando una actividad mucho más rica de lo que veníamos viendo en el mall convencional. Hoy vemos que en el retail y en los shopping centers o en los centros comerciales, que ni que hablar, que son totalmente distintos a la década del 70 o al 80, que estaban totalmente cerrados a la ciudad. Hoy vemos cosas totalmente distintas, pero el gran cambio es que antes te hablaban de que tenías que buscar locales anclas. Hoy también te dicen que hay que buscar locales anclas, pero es mucho más importante las experiencias anclas que se dan en esos espacios públicos y en esas relaciones sociales. Si no hay experiencias fuertes que realmente hagan al público ir, que para que un centro comercial sea exitoso, lo que precisa es flujo de público. Hoy las compras las podemos hacer por internet, con un clic, pero para llevar a la gente a estos lugares es clave la gestión de esas experiencias y que el proyecto lo contemple. Entonces, por eso decimos que pasamos del edificio objeto al edificio plataforma, y el edificio también como caja de resonancia. Y eso se da porque cuando dicen también por ahí que cuando un proyecto es exitoso tiene que ser instagramiable, por eso el edificio es caja de resonancia, porque automáticamente pasa a estar en las redes, en las fotos de todo el mundo que va colgando. Y esto es fundamental y genera esos espacios comunes, esos espacios públicos que generan esos usos mixtos que cada vez más se van convirtiendo en usos hipermixtos, porque es lo que el ser humano está queriendo. Esta imagen es para ver solo, no pretendemos que lean nada, sino que solamente vean la cantidad de usos que puede tener un edificio y la sinergia que hacen entre ellos para generar después estos amenidades estratégicas o espacios que, pasando de lo que teníamos antes, entre el espacio público y el espacio privado había solo un cerco, un muro, una reja. Hoy queremos tener un espacio común entre lo público y lo privado, donde nos encontremos todos y donde generemos esa identidad al proyecto. Y por eso las amenidades en los distintos edificios buscamos que no sean en lugares residuales, sino que sean en lugares protagonistas, en lugares que realmente sean espectaculares y que valga la pena tener este tipo de ambientes, incluso reduciendo el metraje
de las unidades que se van a vender para generar este tipo de espacios que, reitero, son los que habla el estudio de Harvard, ¿no? Donde buscamos esas relaciones sociales. Esto es en un centro comercial, lo mismo, ¿no? En estos espacios se dan desde todo el relacionamiento social que venimos diciendo hasta una potencialización y una hibridación de las marcas que va generando un éxito comercial importante. Y por eso es que hablamos de que hay que gestionar estas experiencias, porque lo que les decía hoy, las anclas del futuro no son locales o amenidades, sino son las experiencias. Y eso es algo realmente clave a tener en cuenta en cada uno de los proyectos. Por lo tanto, en los proyectos cada vez más hay que estar pensando en cómo desarrollamos ese tipo de espacios. Con la pandemia el mundo cambió, pero estamos absolutamente convencidos que la naturaleza humana no, y que el ser humano quiere vivir en comunidad, quiere tener relaciones con los demás y quiere seguir viviendo de la forma como lo venía haciendo. Así que muchísimas gracias y estoy a las órdenes para todas las preguntas que quieran.